¿Cómo empezar el viaje de la vida? ¿Cómo decidir qué camino tomar? ¿Cómo, de un extenso abanico de posibilidades, empiezas liderando un equipo de voluntariado y acabas realizando largometrajes? Hoy, estas dudas y muchas más serán expuestas sobre la mesa junto a Elsa Núñez, ex voluntaria de Diamicitia y presente guionista, directora y productora de cine. Buenas, Elsa. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Antes de entrar en el tema del cine, volvamos un poco al principio. Cuando entraste en el mundo del voluntariado, ¿qué clase de persona eras? ¿Qué Elsa era la que decidió meterse en ese tipo de cosas? Bueno, el voluntariado es algo que siempre me había llamado desde pequeña y había hecho pequeñas actividades relacionadas con el voluntariado, pero es verdad que yo no conocía de Diamicitia todavía. Entonces, ese primer encuentro con ellos fue un poco por casualidad de la vida, porque en la zona donde yo vivía, en la Sierra Norte de Madrid, dio la casualidad de que ese verano organizaron un campamento de voluntariado justo en mi mismo pueblo. Entonces, el concejal de Cultura y Juventud de allí me pidió que hiciera de nexo entre los jóvenes que venían de fuera a hacer el voluntariado y los jóvenes que vivíamos en el pueblo. ¿Y recuerdas alguna persona, algún momento concreto que dijeras, voy a hacer voluntariado, este va a ser mi mundo, o por lo menos voy a tomar este camino? Pues en ese primer voluntariado en el que la camp leader de este en concreto se llamaba Eileen, la verdad que conocer lo que significaba junto a ella pues fue muy bonito. Ella trabajaba de manera muy activa en Diamicitia, es más, creo que sigue trabajando en la asociación. Hace mucho tiempo que no hablo con ella. Fue un poco quien me animó, ¿no?, a levantar ese voluntariado un poco mano a mano y a seguir posteriormente con otros. A lo largo de esta experiencia yo conocí a Nacho, el director de la asociación, y me propuso el colaborar con un proyecto muy bonito que tenían ese verano, que además estaba relacionado con el arte. Entonces, bueno, lo tuve muy claro y fui enlazando un campamento con otro durante ese primer verano, que para mí fue de los más especiales de mi vida, te diré. Bueno, pues si fue de los más especiales, por favor, háblanos un poco de cómo fue esa experiencia. Pues es una experiencia muy enriquecedora, porque al final estás durante una serie de días, pueden ser 10 días, 15 días, un mes, dependiendo del voluntariado que estés haciendo, en un lugar en el que te juntas con jóvenes de todas partes del mundo. Te puedes imaginar la variedad de personalidades, culturas que compartes en una edad muy interesante, porque la mayoría pues están entre los 18 o 30 años, entonces es una edad muy, muy interesante. Y vives pues muchísimas experiencias, muchísimas aventuras, y al final no es solo la buena labor, ¿no?, que estás haciendo, sea la que sea, ya sea pues un voluntariado de plantación, de construcción ecológica, de artes, es que me da igual, lo que tú quieras, que ya es una bonita labor en el lugar donde lo estés realizando y en el país donde lo estés realizando, sino que a nivel personal pues es muy enriquecedora por lo que implica el propio voluntariado en sí, tal como lo hace Diamicitia. Y encima cerca de casa, que para empezar también está muy bien, ¿no? Justo. No tener que cruzarte el charco así de primeras. Me ayudó claro, esa igual primera vez. Es un buen comienzo. ¿Y cuáles eran un poco así tus primeras funciones? ¿Qué es lo que empezaste a hacer? ¿A qué dedicabas tu tiempo? Bueno, digamos que yo no tuve un inicio común, ¿no?, porque como te comento, este primer voluntariado junto con Eileen, pues la ayudé un poco mano a mano a liderarlo y a sacarlo adelante. Entonces digamos que en mi caso concreto empecé la casa por el tejado. No es lo normal es que empieces como voluntario, estés durante varios campamentos y ya si te interesa, pues oye, pasas a ser camp leader y estupendamente. Pero bueno, en mi caso fue un poco a la inversa, pero bueno, fue súper interesante y muy enriquecedor para mí. Camp leader es jefa de grupo, ¿no? Imagino. Sí, quien lidera los campamentos pues son grupos que al final es un poco gente que tiene más o menos tu misma edad, incluso se puede dar la situación, ¿no?, de que sean más mayores que tú, pero bueno, es como sabemos a lo que venimos, ¿no? Al final no es tanto liderar, sino más bien organizar, ¿no?, que hagas piña con tu equipo y que al final, pues bueno, aunque tú marques un poco los horarios, las dinámicas y soluciones un poco los problemas, al final sois un grupo de personas adultas que sabéis a lo que habéis venido y es más un trabajo en equipo. Y no hay, claro, como empiezas
liderando directamente, no hay un momento en el que dices, madre mía, ¿dónde me he metido así de primeras? No he empezado desde abajo, he empezado liderando un equipo. ¿Cómo me van a hacer caso siendo una persona tan joven, ¿no? Gente ya con 30 años, a lo mejor que te puedan tomar un poco de broma, ¿no? Esta persona que acaba de entrar y ya está liderando un equipo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue? ¿No sentiste así que dijiste, ¿dónde estoy? ¿Cómo se me ocurre así tan de primeras? Pues porque al final yo creo que todas aquellas personas que entran a hacer un voluntariado, como ha sido mi experiencia en los campamentos, son personas que en el 99,99% son personas maravillosas, que merece la pena conocer, con las que compartes, ¿no? Una amplitud de mirada, de futuro, de presente, un poco de las cosas que te importan, ¿no? Alguien a quien no le importa el medio ambiente no se va a hacer un voluntariado de medio ambiente. Entonces, ya de base hay muchas cosas en las que vas a coincidir. Entonces, ¿que te puede tocar alguien problemático? Bueno, más que personas problemáticas, hay situaciones complicadas, ¿no? Pero bueno, siempre tienes un equipo detrás que te apoya y si tienes cualquier problema, pues ¿queda vértigo? Sí, claro que da vértigo y bueno, pues hay situaciones que hay que superar y que te hacen crecer como persona. Yo ese verano fue el verano que más maduré de golpe en mi vida, probablemente a nivel de ser responsable, de ser organizada, de darme cuenta que había gente que dependía de mí, de que las cosas salieran bien. Entonces, maduras, pero de una forma muy bonita. Muy interesante. Con la intención de esclarecer un poco el tema del voluntariado a quien nos oye. ¿Qué es lo que no se ve desde fuera? Porque, claro, tú desde fuera entiendes un voluntariado y es un concepto muy genérico. Pero ¿qué es lo que a lo mejor tú no viste desde un principio y cuando llegaste te diste cuenta de alguna cosa que no se te pasase por la cabeza, tal vez? Pues al final es realmente las oportunidades que te permite conocer. Porque tú date cuenta que conoces lugares muy, muy especiales, ¿no? ¿Qué puedes pensar cuando viajas a Francia? Por ejemplo, pues te vas a París y ¿qué vas a ver? Pues la Torre Eiffel. Sin embargo, cuando haces un voluntariado, te vas a un pueblo súper especial del norte de Francia en el que te integras con la comunidad, en el que conoces sus culturas, en el que conoces sus costumbres. Te permite conocer otros lugares y otras culturas desde dentro y desde un lugar muy especial, no como turista, sino como parte de, y además aportando algo positivo. Al final, lo que se busca es solucionar una necesidad que haya en el lugar donde estás realizando el voluntariado, ¿no? Entonces, digamos que es sobre todo esa posibilidad, ¿no? de vivirlo desde dentro, no tanto como el turista que va desde fuera. O sea, podríamos decir que es la forma más bonita de descubrir el mundo, a lo mejor. Sí, efectivamente. Es verdad que, aunque pueda haber una parte de conocer, no es tanto, o sea, no hay que centrarse tanto en la parte turística, ¿no? Como de conocer los lugares famosos, que también puede haber siempre lugar para que 1 o 2 días puedas, y además suele pasar, ¿no? 1 o 2 días hacer algo más turístico, de conocer lo típico, sino más bien lo que es a nivel personal, ¿no? Lo que son las personas que viven allí y conocer como más la cultura desde dentro. ¿Y qué es lo que has aprendido sobre las personas haciendo voluntariado? Porque me cuentas que has conocido un montón de gente, que has descubierto un poco otra faceta, otra cara, ¿no? del mundo. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Pues lo diferente es que podemos ser, ¿no? Personas tan lejanas en el mundo y a la vez compartir preocupaciones comunes, ¿no? Pues te puedes imaginar en un campamento un francés, un chino, un italiano, lo que sea, ¿no? Y de repente darte cuenta que todos tenéis una preocupación común, aunque la veáis desde un lugar muy diferente, porque mis experiencias desde España no son las mismas que desde otra persona, desde Tailandia, yo qué sé, ¿no? Entonces, pues es una forma de abrirte los ojos. Y lo bonito que es que yo ahora viajo a un montón de países y tengo allí amigos. O sea, eso es algo que no tiene precio. Yo ahora tengo un guía turístico en muchísimos países del mundo gracias a Diamicitia. Bueno, y casas incluso, ¿no? Y casas y de todo. Un Airbnb personal. Y de todo. Entonces, eso
tiene un valor muy grande. Entonces, digamos que podría ayudar un poco también a la gente a recobrar un poco esa fe en la humanidad, ¿no? Que tanto se habla que se está perdiendo poco a poco. Totalmente. Tienes que tener claro que cuando haces un voluntariado vas a lo que vas. O sea, hay unas horas de trabajo que tienes que cumplir y que además lo tienes que hacer con la mejor de tus intenciones, ¿no? Y también tienes tus horas libres en las que compartes, porque al final pues estás 24 horas con las mismas 15, 10, 20 personas, dependiendo del campamento, compartiendo. Entonces hay tiempo para todo y para divertirse, para pasarlo bien, pero también tienes que tener claro que tiene que haber un espíritu de aportar y de trabajo, ¿no? Sea cual sea la actividad que tú has elegido, ya sea estar con niños, con adultos, el campo, lo que sea, ¿no? Pero hay una base de trabajo importante que tienes que tener claro que tienes que hacer. Claro, no, vas a lo que vas. Vas a lo que vas, evidentemente, claro. Por supuesto. Entonces, ¿tú dirías que el voluntariado, ese primer voluntariado del que hablábamos, cambió por completo tu vida? Totalmente, mi vida y mis veranos. Y tus veranos, bueno, sobre todo tus veranos, por supuesto. Efectivamente. Sí, porque al final descubrí algo que me hacía muy feliz. Ya no era solo viajar, que era algo que ya venía haciendo desde niña y que me gustaba mucho, sino esa forma de viajar tan especial. A mí que me encanta conocer gente, pues es que es una maravilla, ¿no? Tú imagínate tener continuamente la posibilidad de hacer buenos nuevos amigos. O sea, eso vale oro. Y eso me lo daba de Amicitia. Aparte, hacíamos muchas actividades. Yo durante varios años me involucré mucho, ¿no? en ayudar a la asociación desde otras posiciones también. Y eso es que es muy bonito, ¿no? Te aporta mucho. A nivel personal y profesional te aporta mucho como persona. Parte de quién soy lo soy gracias a de Amicitia. Y ahora que estamos así un poco nostálgicos, me gustaría que hicieras un pequeño viaje en el tiempo en tu cabeza y que nos contaras, si quieres compartir con nosotros, momentos especiales, algo que quieras compartir, alguna vivencia en concreto, algo que te sorprendió, algo que te asustó tal vez, una situación divertida, surrealista a lo mejor. Cuéntanos miga, cuéntanos historias de alguna anécdota interesante. Las mejores no se pueden contar. No, por supuesto. No te estoy pidiendo que vengas al podcast a abrirnos el cajón de los secretos. Pero es que hay tantísimas, o sea... Quizás te podría decir que las más especiales las viví con Donkey Caravan, que es un voluntariado muy especial que se hace relacionado con la música, el teatro, ¿no? Consistía en ir con 2 burros por diferentes pueblos haciendo una actuación de teatro musical que preparábamos previamente. Entonces venían músicos, malabaristas, actores de diferentes países y te diría que haya vivido las experiencias más bonitas, divertidas y extravagantes de mi vida. Pero al final era un poquito más largo que otros campamentos, con lo cual las relaciones eran mucho más intensas y ahí pasaba de todo. Absolutamente de todo. Amigos, enemigos, amoríos, de todo. Desamoríos. Así que 2 burros y rutas por los pueblos. Efectivamente. Casi que me voy a apuntar yo también, sí. No sé qué hago aquí. Merece la pena, merece la pena. Vale, y en algún momento de la historia pasamos del voluntariado al cine. ¿Cómo aparece el cine en tu vida? ¿Cuándo decidiste que afectaría a tu vida profesional? Yo desde muy pequeña adoraba escribir historias. Entonces, desde muy, muy, muy pequeñita ya escribía. Y al final es como que vas buscando un poco qué es eso que te llama tanto, pero no lo tienes claro, ¿no? Y yo lo descubrí. Tenía muy claro que quería contar historias, no tenía muy claro el formato, entonces fui probando hasta que descubrí que el cine era exactamente como lo quería contar, ¿no? Porque creo que es el vehículo más poderoso para contar historias y para que lleguen. Creo que no hay otro medio tan profundo para las personas a un nivel tan directo, ¿no? Y completo, digamos, también, ¿no? Y completo. A nivel audiovisual. Efectivamente. Entonces, tuve claro, siempre sabía que quería contar historias y en ese momento, te diría, pues poco antes, durante mi adolescencia, ¿no? que tuve claro que era esa la forma. ¿Y cómo empezó esto? ¿Cuál fue el primer proyecto en el que decidiste embarcarte? Bueno, pues yo empecé, digamos que mi primer contacto con el mundo del cine fue organizando preestrenos en la Facultad de Comunicación de la Complutense, de Ciencias de la Información,
Y ese fue como mi primer contacto con el cine. Allí pues venían muchas películas antes de pasar por cartelera, venían a nuestra facultad. Y entonces pues venían los actores, directores, productores. Entonces, claro, yo ahí, pues imagínate, les hacía entrevistas igual que vosotros hoy a mí. Lo que puedes aprender entrevistando a Fernando Colomo, a Blanca Suárez, no, pues tienes una oportunidad increíble. Y me fui enamorando poco a poco, cada vez más, cada vez más. Y acabé especializándome en dirección en la Universidad de Nebrija. ¿Y qué es lo que te llevaste, recuperando un poco el voluntariado, qué te llevaste del voluntariado al mundo del cine? Un rodaje es prácticamente un voluntariado. O sea, tú imagínate, ¿cuánto puede durar un rodaje? Puedes estar, hay rodajes de 1 mes, de 2 meses, tal. Pues de 1 a 3 meses, con 50 personas, todo el día juntos, sin dejar de trabajar, luego sales, sigues tal, es un voluntariado. O sea, yo al final cuando llego a un rodaje digo, esto es como volver a... O sea, que nunca te has bajado del autobús, ¿no? Nada. Has estado siempre... Lo que pasa es que antes hacía otras cosas y ahora hago cine, pero vamos, y más horas de trabajo que de voluntariado. Pero aparte de eso es prácticamente lo mismo y hay sus roces, hay sus momentos de diversión, sus momentos de tal. Entonces, te diría que todo. O sea, es que quizás... La parte no de preproducción y postproducción pues es diferente, no es otra cosa, pero la parte de rodaje es como estar en un voluntario de Amicitia, sin duda alguna. Entonces, todo lo que he aprendido lo aplico. Hay momentos de tensión, momentos de hay que solucionar problemas, hay que darles de comer, hay que hacer lo mismo, si es que hay que hacer lo mismo. Y bueno, vamos a dar un pequeño salto. Pasamos del primero al último proyecto. ¿En qué estás embarcada ahora mismo? ¿En qué estás metida? Pues ahora mismo estoy en un momento de vorágine que a ver si sobrevivo. Pues estoy con la postproducción de un largometraje que rodamos el pasado noviembre, llamado Crisálida, que está protagonizado por Andrea Duro, Macarena Gómez y José Lamuño, que estrenaremos pues, a finales de año, principios del año que viene, y ahora mismo estoy con la postproducción de este proyecto. Estoy con la distribución de un largometraje que rodamos en julio del año pasado, llamado Un hombre de verdad, que estrenamos el 2 de junio aquí en Madrid y que sale el 12 de junio en cines. Y estamos pues, con toda la fase de festivales, de promoción, preparando el estreno, que es una locura preparar un estreno. El día 2 estoy con la preproducción de nuestro próximo largometraje, que lo rodamos en julio. Estoy con el guión de un proyecto que rodamos el próximo marzo del año que viene. Y pues así... ¿Hay algo en lo que no estés? Aburridísima, como ves, aburridísima. Y luego pues los proyectos que nos salen, que pues oye, nos piden colaboraciones, nos piden hacer determinados rodajes puntuales, pues bueno, eso ya ni lo cuento porque ¿para qué? ¿Y hay algún basado en hechos reales dentro de tus historias que hayan salido de voluntariados? Tal vez algún hecho que... Interesante pregunta. Quizás siempre hay cosas que influyen, pero más que en hechos concretos que han sucedido, en las relaciones. Hay relaciones entre mis personajes que sí que están inspiradas en relaciones que he tenido, que he conocido, que he visto, ¿no? Entonces, es más cómo construyes tus personajes, coges píldoras de personalidades que te han gustado, ¿no? Al final, cuando construyes personajes, siempre tienes que estar buscando darles esa vida. Y para eso es muy importante que los personajes nunca sean planos, ¿no? Sino que tengan un poco de oscuridad, un poco de luz, ¿no? Que tengan una vida real, que sean poliédricos, efectivamente. Y eso lo construyes de píldoras de personalidades reales, ¿no? Que te han gustado o que te han parecido interesantes. Entonces, me imagino que como guionista, embarcarte en una temporada de voluntariados puede ser muy interesante precisamente para eso, ¿no? Para poder crear tus propios arquetipos. Absolutamente. Y para pensar en diferentes perspectivas de historias y uno de los proyectos que tengo, digamos, un poco más ambiciosos está relacionado con el medio ambiente. Esto sin duda hay muchas píldoras de cosas que yo he ido aprendiendo en los voluntariados que he hecho relacionados con el medio ambiente. Entonces, te abre la mente. Entonces, al abrirte la mente, pues te permite pensar nuevas historias, pues lo que decías, ¿no? Cosas divertidas que te pasan. Nunca diré que es ficción o realidad, pero eso lo dejamos para detrás de las túnicas. Efectivamente. Entonces,
podríamos decir que sin Deamicitia esto no sería posible a día de hoy. No sería igual. No sería, bueno, claro. No sería igual, efectivamente. Como te decía antes, soy quien soy gracias a Deamicitia. Entró en mi vida en un momento muy importante y ha marcado ese momento de mi vida y el resto de mi vida. Y por supuesto que es algo que le recomendaría hacer a cualquier persona que tenga la posibilidad. Creo que es una experiencia que merece la pena vivirse, aunque sea una vez en la vida. Entonces, mirando atrás, Elsa, ¿qué le dirías a esa chica de 18 años que estaba a punto de embarcarse en tremenda aventura, sin tú saberlo, evidentemente? Pues que lo hizo súper bien. Que hay que ser valiente en esta vida, que a veces te puede dar un poco de miedo las cosas, ¿no? Ese primer salto, sobre todo cuando somos más jovencitos, que tenemos muchos pájaros en la cabeza, pero hay que arriesgarse en la vida, porque tienes que tener claro qué es aquello que puede hacerte feliz y luchar por ello. Y es algo que debe de marcar cada decisión en tu vida, ¿no? Que yo hay algo con lo que me defino y me guío mucho, que es mejor arrepentirte por haberlo intentado que por no haberlo hecho nunca, ¿no? Entonces, aplicable a todas las facetas de la vida. ¿Y quién crees que...? Porque claro, hablamos de que gracias a esto has llegado a hacer cine social, has llegado a puntos de tu vida que son muy claves. ¿Quién crees que serías o a qué crees que te estarías dedicando si restamos este primer voluntariado y, bueno, evidentemente el resto que siguieron, si los restamos de la ecuación? Bueno, creo que sí que habría hecho cine igualmente, pero no habría estado tan presente ese componente social tan importante para mí. Quizás lo habría estado, pero de una forma más sutil y no de forma tan importante, ¿no? Al final, creo que, como te decía antes, cuando tienes una herramienta de comunicación tan importante, en el que además pues los actores, actrices que forman parte, sabes también que tienen una capacidad de influir muy grande y en edades, que todas las edades son importantes para influir, pero sabemos que hay una época en la que es especialmente importante lo que se consume, ¿no? Creo que lo que transmitas tiene que ser de valor, ¿no? Y tiene que tener un porqué y tiene que tener un sentido. Y creo que eso es algo que con Deamicitia pues me quedó claro, ¿no? Que es importante que ese granito que aportes a la sociedad tenga un sentido. Claro. Casi que el tema social lo verías un poco más desde fuera, a lo mejor, no tan expresado a tus vivencias, sino como algo que está ahí, pero bueno, ahí está, ¿no? O sea, al final... Claro, al final lo que hace es potenciar algo que ya es importante para ti. Y bueno, ya volviendo un poco a quien nos está escuchando, ¿qué consejo le darías a una persona de joven edad, de temprana edad, que está pensando en empezar algún voluntariado, que no se atreve, que no sabe si lanzarse, no sabe qué hacer este verano, por ejemplo? ¿Qué consejo le darías tú a quien te escucha? Que nunca se va a arrepentir de haberlo hecho. Quizás un buen paso inicial, si al principio te da un poco de vértigo hacerlo, es que líes a algún amigo o amiga para que se vaya contigo esa primera vez. Que no sé hasta qué punto lo recomiendo, porque también te permite el obligarte más a involucrar, sociabilizar también, claro, con el resto. Entonces, yo me iría sola, o sea, sinceramente. Pero bueno, que si te da un poquito de vértigo, tampoco pasa nada por irte con un amigo y que sea ese primer paso, porque una vez que lo pruebes vas a querer repetir y merece la pena. Aparte que es una opción súper viable para viajar, económica y que merece la pena la experiencia que te llevas y todo lo que te aporta. Pues Elsa, quiero darte las gracias por venir hasta aquí, por compartir tus vivencias con nosotros y por dedicarnos este ratito. Y bueno, gracias a todos los que nos están escuchando por compartir este día con nosotros. Y recordad que a veces los caminos que más te cambian empiezan donde menos te lo esperas. Muchas gracias.